A continuación, hablemos en lo secreto. Hola, bienvenidos a un episodio más de Hablemos en lo Secreto. Les mandamos un caluroso saludo desde donde tú estés conectado, ya sea por que nos estás viendo por YouTube o en alguna de las plataformas de podcast o en Lo Secreto Radio. Y hoy vamos a tener una conversación con mi amiga Karina Ash. Hola Karina, ¿cómo estás? Hola, Male, muy bien, gracias a Dios. Agradecida con ustedes por estar acá, muy contenta de poder participar en este programa. Al contrario, Cari, gracias por haber aceptado. Y vamos a hablar, ¿verdad? Vamos a empezar creo que con el primer rol que uno inicia, que es el rol de hijo o de hija, ¿verdad? En tu caso, de hija. Entonces, platícanos un poquito sobre tu familia de origen. ¿Quién es Karina Ash? Bueno, Karina Ash es hija de Maribel y de Cristian, ya dos señores jubilados, gracias a Dios, pero soy la hija mayor en una familia donde solo tuve un único hermano de 10 años. Entonces, cuando él nace es como un muñequito, es como mi bebé. Pero conocí una etapa de mis papás inmadura, ¿verdad? Hablando acerca de paternidad, totalmente inexpertos, pero muy amada, ¿verdad? Muy llena de amor, muy llena de detalles, ¿verdad? Papás muy trabajadores, pero muy presentes a su vez. Y bueno, hoy en día ya vivo otra etapa con ellos, inclusive hasta con mi hermano, una etapa donde ya ellos están jubilados, ya ellos tienen, ¿verdad? Otro estilo de vida, ellos van más lentos, más pausados, yo voy muy acelerada, entonces estamos en esa etapa donde nos acoplamos, donde trato de entenderlos muchísimo y aprender mucho de su sabiduría, pero también de ellos escucharme, mi consejo de cómo yo veo las cosas ahora en un tema de, ¿verdad? Generaciones totalmente distintas, generaciones que viven cosas totalmente diferentes, pero siempre una relación basada en el respeto, en el amor. Y igual con mi hermano, ¿verdad? Imagínate, 10 años distintos totalmente, pero él sigue siendo mi bebé, ¿verdad? Él sigue siendo mi muñequito. Yo siempre digo que él fue el que me enseñó en una manera ahí más o menos a ser mamá, ¿verdad? Porque aunque mis papás nunca me lo delegaron, uno a veces trae como ese instinto de maternar, de cuidar, pero entonces vivo en una familia siempre basada en amor y siempre hemos conocido de Cristo, siempre conocimos del Señor. Entonces, con valores cristianos toda mi vida, Mari. ¿Y qué te recuerdas? Aunque tú dices, ¿verdad? Que tu hermanito en su momento, pues son 10 años. 10 años, hay una brecha generacional importante. Y a veces hablemos un poquito porque muchas de las personas que nos están escuchando, pues fueron hijos, ¿verdad? Con una etapa de un lapso grande de tiempo siendo hijos únicos. Donde tú mencionas, ¿verdad? De cuenta que todo se centraba en ti. Yo creo que también no solamente en los padres, también eso puede llegar a pasar con los tíos, los abuelos, ¿verdad? Pero hablemos un poquito en esa transición. ¿Tú te recuerdas, porque ya 10 años, pues hay mucha conciencia, te recuerdas que ese rol de hija que tú venías teniendo, tuvo alguna transición que te causó alguna situación emocional? Sí, sí, Male. Vieras que, y es algo que tal vez no tenía tan presente, y ahora que me lo preguntas, unos meses atrás lo estuve meditando. A ver, yo a mi hermano lo pedí, se lo pedí al Señor, lo supliqué, lo imploré. Y mi mamá tuvo inclusive que renunciar a su trabajo porque a causa del estrés, ella no podía quedar embarazada. Y yo siempre pedía y oraba por un hermanito, imagínate. Y cuando, ¿verdad? Mi mamá queda embarazada y me dicen que ya voy a ser hermana mayor, madre, entré en un proceso de ansiedad, pero ansiedad de la emoción de que iba a tener a mi hermano. Entonces me acuerdo que tuvieron que llevarme inclusive al médico, medicarme para la ansiedad porque ya no veía la hora en que yo tuviera a mi hermano. Entonces, vieras que
contrario, ¿verdad? Tal vez a lo que muchos hermanos mayores vivieron de un proceso tal vez de celos normal o de sentirse desplazados, mi ansiedad era que yo por fin iba a tener a mi hermanito. Entonces, viví un proceso médico que realmente no lo veo como traumático, simplemente me acuerdo como que me medicaron para controlar la ansiedad. Eh, y ese fue mi proceso, ¿verdad? Ese fue mi proceso más bien de ilusión, de ver que ya iba a llegar lo que tanto yo había pedido al Señor y Él en su infinita misericordia me dio un hermanito, ¿verdad? Porque yo no oraba por una hermanita, yo pedía un hermanito y Él me lo concedió, pero sí tuve ese proceso de ansiedad. Que bendito Dios también mis papás estuvieron atentos, ¿verdad? No recuerdo claramente cuáles fueron mis señales de ansiedad, pero sí me acuerdo que ellos tuvieron que llevarme atención porque ya yo no veía la hora en ser hermana mayor. Qué curioso, ¿verdad? Porque a Sí, veces hay personas que tienen la experiencia de diferente manera, ¿verdad? Porque son transiciones, son etapas diferentes. Entonces yo te invito a ti, que nos estás escuchando, si tuvieses una experiencia de haber pasado un lapso grande de años siendo hijo único o hija única y nos quieres hacer un comentario, bienvenido, escríbenos. Y Cari, entonces estamos hablando de la niñez, ¿verdad? Los roles de hija en la niñez. ¿Qué pasa a la hora que llegas a la adolescencia? bueno, como adolescente, madre, miras que, ok, mis papás siempre en su afán de darme lo mejor, ellos en mi niñez me pasaron por 3 escuelas, entonces esto es súper difícil, fue muy difícil para mí realmente esa etapa porque, imagínate, yo tenía amiguitos, tuve amiguitos un tiempo, luego me sacaron, me pusieron con otros amiguitos y luego ya en la edad de la preadolescencia, que es muy importante porque es donde uno hace ese clic, ¿verdad? Y ese sentido de pertenencia, es en la preadolescencia, perdón, me meten a una escuela privada, ¿verdad? Aquí en Costa Rica, de las que se pagan, ellos con muchísimo esfuerzo, porque no era como que nosotros éramos, ¿verdad? Tan ostentosos, me pagan esa escuela privada en su afán de que yo tuviera una mejor educación. ¿Vale? Y el estar en un lugar donde económicamente yo no pertenecía, porque realmente no pertenecía, provoca que yo sufra mucho bullying en la escuela en esos 2 últimos años. ¿Por qué? Porque mis compañeros tenían una clase social totalmente distinta, vivían ¿verdad? En otra sintonía que la mía. Y entonces yo empiezo a suplicarles ya en el año en que yo entro al colegio a mis papás que por favor me permitan ir al colegio donde iban todos mis amigos, a un colegio público donde estaban mis amigos del barrio, donde yo pertenecía. Y ellos, bueno, ¿verdad? En su amor me entienden y me pasan de colegio. Y yo viví una adolescencia preciosa. Yo, ¿verdad? Era la típica chica que no dejaban salir a fiestas, la típica chica, ¿verdad? Que sus amigas venían a casa, pero, ¿verdad? Como todo adolescente, me imagino que tuve mis etapas, ¿verdad? No de rebeldía, sino como de tener mis opiniones o de tal vez diferir un poquito con mis papás en temas básicos, ¿verdad? De permisos, pero viví una adolescencia muy linda, muy sana, ¿verdad? Era la típica amiga que no tuve novio en toda mi adolescencia, entonces todas mis amigas eran novieras y yo era como más tranquila, pero siempre, Male, me movía algo y era unir a mis amigas. Y al día de hoy, ¿verdad? Tenemos un grupo de 9, somos 9 que nos seguimos reuniendo, pero siempre me ha gustado eso como de reunirlas y viví una adolescencia muy amiguera, muy tranquila en casa, respetando siempre a mis papás. Muchas veces no les entendía sus directrices, sus reglas, pero ellos eran muy buenos. Imagínate que mis 9 amigas se venían a dormir a mi casa. Entonces mi papá en las mañanas iba a comprar pan para 9 adolescentes, cereal para 9 chicas, pero la viví muy en mi casa. Realmente mis amigas le dicen mami y papi a mis papás, porque ellos eran muy de traer a mi casa. Hoy lo entiendo, ¿verdad? Para ellos era más seguro, pero una adolescencia hermosa, hermosa. Sí, puedo decirte que obviamente, como toda adolescente, tal vez mis papás no eran el consejo número 1 que yo buscara,
pero siempre hubo esa semillita que me sembraron aún desde niña del temor al Señor y de consultar al Señor o de definitivamente saber en qué caminos yo no me quería meter. Entonces tuve una adolescencia súper tranquila, muy amiguera, muy alegre, que definitivamente esa es como la etapa en la que si usted me dice, Cari, si pudiera devolverte una etapa sería esa porque la amé, porque la viví en un lugar donde pertenecía, porque la viví tranquila, lejos de burlas, lejos de verdad de clases sociales en las que yo no pertenecía, entonces la viví en mi plenitud. Fíjate que me llama mucho la atención que vamos apenas en el rol de hija, niñez, adolescencia, ¿verdad? Y aquí hemos visto que, pues gracias a Dios, ¿verdad? Una familia muy sana, una familia con valores en Dios, cimentados en Dios, ¿verdad? Pero, ¿cómo el ser humano, aunque se críe, aunque se fundamente en un hogar así, la persona tiene esa, ¿cómo te puedo decir? Presencia, por decirlo así, de situaciones que aunque sea sano, que sea dentro de lo posible más apegado al consejo de la palabra, tú como niña, por alegría, pasaste esa ansiedad. Sí. Tú como adolescente, ¿verdad? En ese buen corazón de tus padres de darte una mejor educación, ¿verdad? El lugar donde ellos decidieron que tú estudiaras, pues no era el que en el que tú te sentías que era tu lugar, ¿verdad? Y sufriste bullying. Entonces vamos aquí, ¿verdad? En ese rol de hija. Pero vamos a pasar a otro rol, al rol de esposa, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes de casada? Bueno, para gloria de Dios, este año, si Dios lo permite, el 27 de noviembre cumplimos 20 años de casados. Nosotros nos casamos siendo muy jóvenes, ¿vale? Kenneth se casó estrenando la cédula de 18 años y yo me casé de 19 años. Entonces éramos unos niños. Parte de lo que pasa es que Kennedy y yo, aunque conocíamos del Señor, yo quedo embarazada soltera, ¿verdad? Nosotros, ese piquito de vida entre que yo salgo del colegio, yo me salgo de la iglesia, pero, y conozco a Kenneth, y entonces yo quedo embarazada soltera. Nos casamos cuando yo tenía 6 meses de embarazo, ¿vale? Pero nos casamos no para esconder el embarazo, porque era evidente, ¿verdad? Un bebé de 6 meses se notaba. Nos casábamos porque queríamos casarnos. Verdaderamente, desde que era embarazada, nosotros queríamos casarnos. Entonces, nos casamos siendo unos niños. Nos costó muchísimo que nos dieran mis suegros y mis papás la bendición, como el aval de, bueno, está bien, cásense, y hoy los entiendo perfectamente, pero en su misericordia hasta aquí hemos llegado. Dios y su misericordia hasta aquí hemos llegado 20 años después. Entonces, Male, este inicio de etapa de esposa fue un poquito complicada, te voy a decir por qué. Porque yo fui esposa y mamá. O sea, literalmente me casé y a los 3 meses ya nació Joshua. O sea, fui esposa y mamá. Entonces, realmente dentro de toda la inmadurez, dentro de toda la inexperiencia, porque no hay un manual ni para ser esposa, ¿verdad? De que usted lo tenga como vívido, claramente está la palabra de Dios, pero en la práctica es otra cosa, ni cómo ser mamá. Entonces, vieras que al principio fue un poquito difícil, imagínate dejar mi vida de princesa de la casa, ¿verdad? Entonces yo quería que cuando ya yo me casara con Kenneth, yo iba a seguir viviendo como aquella princesa que estornudaba y todo lo tenía en la mano. Y no era así. Ahora había un tiempo, había otro presupuesto, había otro tipo de vida, había un bebé que dependía de mí. Entonces, al principio fue un poco enredado, pudiésemos decirlo. Pero hasta aquí Dios nos ha ayudado ya casi 20 años después. Se dice fácil, ¿No? ¿verdad? Se dice fácil decir 20 años después. ¿Y cómo pudieras tú o qué nos pudieras platicar en relación cómo has visto el desarrollo de la relación matrimonial, ¿verdad? Porque se casaron demasiado jovencitos, ¿verdad? Sí. Ya hay 18 años cuando Cari dice que estrenando cédula es la identificación oficial
aquí en Costa Rica, ¿verdad? No sé cómo se menciona en tu país, pero acá así se le llama cuando la persona llega a la mayoría de edad, que acá son los 18, y sacan su identificación oficial. Entonces, muy jovencitos. Él tenía que 18, ¿y tú cuántos? Era 18 y yo 19. Ok, entonces, pero muy Sí. jóvenes, ¿verdad? Y como dices tú, aprendiste dos roles, pero vamos a hablar ahorita, estamos con el de matrimonio. Ujú. Ese ajuste en dejar de ser la niña de la casa, ¿verdad? La princesa, como tú lo mencionas, allá decir, ah, caray, ¿verdad? ¿Esto con qué se come? ¿Sí? ¿Cómo se hace? Bueno, claramente yo quería casarme, ¿verdad? Yo quería casarme, pero uno a veces quiere casarse, pero no sabe a lo que va. Eh, Fue un ceder, realmente hoy puedo decirte, Male, que la misericordia de Dios fue un ceder, eh, fue un aprender, ¿verdad? Porque inclusive, pues Kenneth consiguió un trabajo, ¿verdad? Trabajaba, pero no era un salario como que, ¿verdad? Era un salario de un dependiente en una tienda. Entonces, teníamos que ajustarnos ya como matrimonio a ese presupuesto, ya no estaba el presupuesto de mis papás, yo estaba embarazada, entonces yo no trabajaba en ese tiempo. Entonces fue literalmente aprender a amar, a respetar, ¿verdad? A entregar, a menguar yo, a menguar Kenneth en muchas áreas, en muchas cosas inmaduras. Hoy, ¿verdad? Yo vuelvo a ver para atrás y yo digo, di, usted peleaba hasta porque quedaba una tenis ahí a mitad de camino en la sala y realmente es el ir permitiendo que el proceso te lleve a madurar, a entender que hay cosas que el amor, ¿verdad? Puede cubrir y estoy hablando cosas sencillas, como te digo estas, tal vez que en la mañana no me saludó y yo quería que me saludara como diferente, cosas sencillas, que verdaderamente usted va aprendiendo que no merecen discusión y aprendes a amar a esa persona con todos sus defectos, con todas sus virtudes, a pesar de, por un tema de que usted quiere que esto llegue a buen puerto. Y sí te voy a decir, en los primeros años de matrimonio fue muy complicado porque siempre hemos creído en el Señor, pero Dios no estaba presente por nosotros en esa fórmula matemática, ¿verdad? ¿Por qué por nosotros? Porque al separarnos nosotros del Señor en esta época en la que yo quedé embarazada soltera y esto, pues no nos congregábamos, o si nos congregábamos no era algo, ¿verdad? Vivencial. Simplemente íbamos a escuchar la palabra y listo, por cumplir. Pero realmente llegó un momento en nuestra vida donde fue un alto, ¿verdad? Y donde Dios dijo, bueno, hasta aquí, o se alinean, o esto no va a llegar a ningún puerto. Y entonces fue donde los dos, cada uno por su lado, decide ceder su vida a Cristo nuevamente, su voluntad a Cristo. Y entonces ahí sí, juntos, cada uno cediendo esa voluntad al Señor, pudimos avanzar y llegar hasta el día de hoy. Ok, entonces se casaron y a los 3 meses fueron papás. Y Sí. ahí empieza el rol de Karina como mamá. ¿Qué nos Sí. puedes platicar de esta etapa inicial de la maternidad? Ay, Male, vea, voy a tratar de no llorar. Para mí, ser mamá es lo mejor que me ha podido suceder. Siempre fui súper chiquillera. Yo siempre, de verdad, cuidaba a los vecinitos, fui maestra de escuela dominical, siempre jalaba chicos. Pero hoy que me haces esa pregunta y vuelvo a ver para atrás, yo digo, ha sido de las mayores bendiciones que Dios me ha dado. Eh, Joshua, mi hijo mayor, ¿verdad? Yo digo, un día yo le decía, amor, si hoy sería una mejor versión de lo que fui. Y él me dijo, mamá, siempre ha sido una buena versión, pero fue una etapa hermosa. La pude vivir los primeros 2 años completos con él en casa, sin salir a trabajar, entonces lo disfruté muchísimo. De verdad, el ser madre fue el dejar ya todo lo poco a lo mucho que había de prioridad mía y ya un niño es mi prioridad, ya depende de nosotros. Eh, el aprender a criarlo de la mejor manera, con los mejores valores, pedirle al Señor siempre, ¿verdad? Ser como su mejor ejemplo, eh,
y velar, ¿verdad? Velar por esa persona que necesita ahora no solamente lo económico, que claramente es súper importante, sino necesita tu ejemplo. Ya lo que ven en vos es lo que ellos van a seguir el día de mañana. Entonces, realmente una etapa, un regalo de Dios. Para mí, el ser mamá ha sido un regalo de Dios. Y realmente pues ahí dejar de ser la niña y ahora sí, ya ahora no es si usted quiere, si no quiere, si lloro y Justin no puede devolver. Entonces fue un cambio muy, muy brusco, realmente en mi vida fue un cambio muy brusco, pero hoy bendigo a Dios por esa oportunidad, de verdad que sí. ¿Y cuántos años entre tu primer hijo y el segundo? ¿Cuántos años de diferencia? Llevan 5 años y 5 meses exactos. 5 años y 5 meses entre Joshua y Julián. Y sientes, y esto te lo estoy preguntando porque muchas de las personas que nos van a escuchar o que nos están escuchando tienen una experiencia, ¿verdad?, entre hijo e hijo, ¿verdad? Pero aquí en relación a que estamos hablando ahorita en Hablemos en lo Secreto, válgame la redundancia, con Karina Ash, tu experiencia ya en tu segundo embarazo y en tu segunda crianza de tu hijo, tú notas que hubo un madurar. Sí, eso es definitivo. Un día esto leí algo muy cierto y es que los hijos conocen distintas versiones de sus padres, aunque son los mismos padres. Julián conoció una versión más experimentada, pudiésemos decir, un poco más madura, tal vez un poco más relajada, inclusive hasta económicamente un poco más estables. Entonces, definitivamente es una versión distinta entre la mamá de Julián y la mamá de Joshua. Pero, verá, el amor se multiplica, no se divide, se multiplica. Sin embargo, sí, claro, ellos, a veces Joshua dice, ay, mami, ¿verdad? Yo me acuerdo que esas cosas usted conmigo a la edad de Julián las hacía diferentes. Claro, es todo un experimentar, es todo un crecer, todo un madurar, pero hay gran diferencia, hay mucha diferencia entre un hijo y otro, y imagínate, 5 años, Male. O sea, ya Joshua había entrado al kinder, ¿verdad? Y Julián venía naciendo, entonces era un nuevo comenzar, pero era un comenzar más relajado, súper, siempre obviamente con la responsabilidad, pero ya había cosas que ya no me ocupaban como con Joshua. ¿Qué nos puedes compartir, verdad? Porque ahorita nos estamos metiendo en la vida de Karina, ¿no? Entonces, pero dentro de lo que tú puedas compartir, ya en el matrimonio, como pareja, ¿qué situaciones se pudieran dar que tú dijeras, yo a una persona le recomendaría que esto mejor no lo hiciera, ¿verdad? Nadie puede tomar el consejo, dice que cada quien nadie puede experimentar en cabeza ajena, ¿verdad? Pero a veces es bueno la aportación de estas vivencias, ¿verdad? A lo mejor nos podemos identificar, a lo mejor no, pero definitivamente que ¿qué pudieras decir tú en relación a ese combinar es en tiempo, de dedicación, ¿verdad? En estos dos roles, esposa, mamá. Sí, bueno, Male, te digo que, bueno, hay consejos que yo daría hoy, obviamente, y el primero es poner a Dios como primer lugar de un matrimonio, cediendo cada quien su voluntad. Me explico, tanto que el esposo busque del Señor como que la esposa busque del Señor y ya juntos en un hogar se logra una armonía, ¿verdad? Que no es que ay, los problemas se van a ir y usted no va a discutir, no, no, no. Siempre va a estar, pero si hay un gobierno de Dios en nuestras vidas es súper más llevadero, ¿verdad? No es que se va a ir de todos los problemas, pero son llevaderos. Eso por un lado. Por otro, sí es necesario siempre el tiempo de pareja, ¿verdad? El tiempo fuera, el tiempo donde vamos a tomarnos un café, aunque usted agarre
¿verdad? El termito de la casa y se lo lleve a un parque. Usted no necesita tener muchos millones para salir, y que usted de verdad vaya ese tiempo fuera y tenga conversaciones profundas con su pareja, ¿verdad? ¿Cómo te sientes? ¿Por qué? Porque, Male, en el ir y venir, chicos, desde kinder, escuela, ropa, esto, lo otro, aquí, allá, a veces usted nada más ve como que pasa alguien que usted conoció en algún momento y mucho gusto, ¿verdad? Y no, tiene que haber ese sentarnos, escucharnos. Inclusive yo creo que hay conversaciones incómodas que usted tiene que tener. ¿Cómo te sientes? ¿Verdad? ¿No te parece? ¿Sí te parece? Y eso se tiene que dar en un tiempo fuera del rol diario, ¿verdad? Un tiempo donde usted diga, este tiempo es nuestro. La gente dirá, eso es imposible, pero yo puedo decirte, saquen aunque sea 10 minutos, aunque sea pasear el perrito ahí a la cuadra, el tiempo de conversar, de escucharse, porque a veces eso nos abre ventanitas o alarmitas donde usted dice, wow, yo creía que estaba muy bien y realmente no lo estábamos, ¿verdad? Y necesito corregir, necesito escuchar. Entonces, esos serían dos consejos primordiales como mamá y como esposa es inclusive Dios, tanto para ser madre como para ser esposos, es necesario. Y los tiempos fuera, hasta el tiempo con uno misma. A veces, Male, yo lo que hago es que les digo, chicos, hagan silencio, abro un chocolate ahí en mi casa, me siento en el sillón de la casa y empiezo a comérmelo conmigo misma y a disfrutarlo, y en un tiempo fuera donde es conmigo, donde yo necesito desconectarme. Entonces, sí ser muy intencional en buscar esos espacios, espacios que no se ocupan muchísimo dinero, ni tampoco muchísimo tiempo, o sea, 10, 15 minutos, pero que sean intencionales, que sean de valor. Eso es lo que yo aconsejaría. Gracias, Cari. Tal vez algunas personas pueden decir, bueno, ellas están hablando de un mundo ideal, ¿verdad? Pero yo creo que es muy importante lo que comenta Cari de la intencionalidad, el darnos el tiempo, no decir, es que no tengo tiempo, sino buscar ese tiempo, ¿verdad? De estar, como dice Cari, incluso en un rol que descuidamos mucho, el de nosotras mismas, ¿verdad? El de mujer, el de decir que Dios nos entregó ese diseño tan especial de ser mujeres, ¿verdad? Y darnos ese tiempo, porque pues sí tenemos esas características de un vaso más frágil. La palabra no habla que el hombre no es frágil. Él habla que la mujer es un vaso más frágil que el hombre, ¿no? Y en esa fragilidad creo que es donde nosotros tenemos también esa sensibilidad, a veces muy a flor de piel, y es donde tenemos que, Cari, estar con nosotras mismas. Ahorita nos dabas un ejemplo de comerse un chocolate, pero ¿qué otras cosas tú como Karina Ash, ¿verdad? En ese rol de mujer, y no estoy hablando de que el género y que ya todos los demás los mencionaste, ¿no? Sino así, en ti, con Karina. ¿Qué haces con Karina? Male, vieras que gracias por esa pregunta, porque tal vez muchas de las chicas que nos estén escuchando, ¿verdad? Que sean mamitas y que sean esposas, o solo mamitas, o solo esposas. Yo viví muchos años en el afán de la casa perfecta, de la casa limpia, de la ropa, ¿verdad? Y del orden y eso, o sea, yo era de las que me acostaba a veces a las 3 de la mañana porque todo tenía que quedar así. Al día siguiente, claramente me levantaba súper frustrada, súper cansada, a veces no daba mi 100 y entendí, procesada, pero entendí que yo necesitaba descansar también. Entonces, Male, me encanta tomar tiempos para la lectura, es mi pasatiempo número uno. Verás, trato de sacar ese tiempo para leer, ese tiempo para, inclusive te voy a decir algo, lo aprendí, hacer nada es hacer algo. Entonces, el hacer nada es hacer algo. Y sí, como dice Male, tal vez usted diga, eso es en un supuesto, en un tiempo. No, verdaderamente cuando nosotras le pedimos al Señor que podamos ser plenas en Cristo, pero llevar esa plenitud a todas las áreas
Dios te va a dar la estrategia, Dios te va a dar el espacio. Entonces, como mujer, ¿verdad? He buscado los espacios en desarrollar algo o aprender algo que a mí me guste. Inclusive, vale, hubo un tiempo, ¿verdad? En el poquito tiempo que tal vez yo pueda sacar para no hacer nada, en donde se me había olvidado que me encantaba pintar cerámica. Y entonces una amiga me regaló una muñequita de cerámica y me puse a pintarla. Y me acordé que cuando yo estaba en el colegio pintaba cerámica y era súper relajante. Entonces, tomar 10 minutitos ahí a la semana o cada 2 días para pintarle un ojito a la muñeca y al tiempo el pelito, pero sí siempre ser muy intencional en que ese rol de mujer es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando usted logra desarrollar todos esos roles en una armonía, en una manera íntegra, usted es una mujer feliz. Y una mujer feliz es una esposa feliz, es una mamá feliz, ¿verdad? Es una compañera de trabajo feliz y entonces usted se vuelve todavía más productiva y de mayor bendición a quienes le rodean. Entonces yo les digo, yo pasé por todas las etapas, ¿verdad? La etapa de la frustración, la etapa de no lo voy a lograr, pero también por un tema, por un proceso personal, tuve que aprender a sacar estos tiempos para ver a la Karina mujer, a la Karina de tú a tú, inclusive con el Señor, decirle cómo me sentía, mis anhelos, mis sueños, mis deseos, que no todo va ligado siempre al matrimonio, al esposo, a los hijos, ¿verdad? Al trabajo, al ministerio, yo como mujer. Y también es obviamente número uno esos tiempos con el Señor, esos ratitos de orar y decirle, Señor, me siento así, Señor, me gustaría hacer esto, mis anhelos son aquellos. Él, ¿quién más que Él me va a entender y me va a traer esas respuestas que yo necesite? Oye, Karina, y como muchas mujeres, ¿verdad? Que nos están escuchando, son hijas, son esposas, son mamás solteras, algunas, ¿verdad? Algunas no son mamás tampoco, también pudiera estar esta mujer acá, ¿verdad? O esas mujeres aquí escuchando. Pero vamos a otro rol que creo que muchas de las que estamos aquí también cumplimos y todo esto se va sumando, ¿verdad? Sí. Niña, esposa, o sea, hija, esposa, mamá, ¿verdad? Pero también somos personas que trabajamos, muchas de nosotras fuera de casa. Y ahí se suma otro rol, ¿verdad? ¿Cómo se combina de una manera más sana este rol dentro de los demás? Sí. Bueno, el trabajo es una bendición, partamos de ahí, ¿verdad? Entonces, nadie de nosotras trabaja por como que le encante trabajar, todas trabajamos porque necesitamos comer también, pero realmente voy a decirte, Male, que si ves el trabajo como una bendición de Dios, como lo es, aprendes a valorarlo como tal y administrarlo como tal, porque también el trabajo, Dios nos da la capacidad de administrarlo y de administrarlo de la mejor manera. Entonces, Male, yo recibo este trabajo como un milagro, realmente era un milagro de Dios y como milagro lo aprendí a valorar. Sí, aprendí desde muy joven, desde siempre, porque mi mamá fue una mujer súper trabajadora, pero mami hacía algo y era que mami siempre se traía el trabajo a la casa. Entonces, mami salía a trabajar para trabajar como mamá en la casa y además trabajaba del trabajo. Entonces, inclusive yo mucho de lo que aprendí, porque trabajo en el mismo edificio donde ella trabajaba, porque ella está jubilada, eh, lo aprendí en casa con ella. Entonces, desde el día uno que yo entré a trabajar, como ya entré trabajando siendo mamá, porque yo ya tenía 2 años, yo dije, esto no lo quiero copiar en mi vida. Entonces, aprendí que 7:30, 4:30 es Karina la trabajadora, pero a partir de las 4:30 es Karina otro rol. Entonces, trato sí de en ese horario laboral dar el 100%, dar lo mejor de mí, porque es parte también de mi testimonio, es parte de mi honrar a Dios, ¿verdad? La palabra dice que hay que hacer las cosas todas como para el Señor.
pero es aprender a administrar ese tiempo laboral, ¿verdad? Y entender que a partir de las 4:30 se quedó el trabajo ahí. Y eso es un entrenamiento, ¿vale? Eso no es fácil, no es sencillo, pero sí se logra entendiendo que el trabajo es una añadidura, es una bendición de Dios a nuestra vida y que las bendiciones de Dios, perdón, no causan tristeza. Entonces yo lo he manejado así. Laboralmente he sido muy bendecida, he contado con jefaturas muy buenas, ¿verdad? Entonces, no he sufrido como, ¿verdad? Como problemas en mi trabajo, pero sí he entendido que es un lugar donde yo puedo también honrar a Dios, donde puedo testificar de Dios, pero que a las 4:30 esta termina su rol de trabajo y empieza sus otros roles, o continúa con sus otros roles. Y yo creo que eso es lo más sano, ¿verdad? A esta hora me corresponde estar trabajando. Y ya después, pues seguir con los otros roles que a veces no tienen horario, Sí. ¿verdad? Pero que también, como decías tú, que cuando recién te casaste querías como que todo estuviera impecable, que todo así. Y es bueno, ¿verdad? Porque refleja nuestra salud mental también tener un hogar ordenado, un hogar limpio, pero sin caer en los excesos, Sí. ¿verdad? Porque a veces mal te mueven algo y uno se le para el pelo, ¿no? Me estoy proyectando. Que ya se cuenta así, uno se le guarda. Pero entonces sí poderlo hacer de una manera cada vez con mayor sanidad. Y Sí. todo se refleja a través del siguiente rol y que ya vamos a ir terminando y vamos a cerrar con el rol más importante que cualquier persona tiene, pero que hoy, como estamos hablando con Karina Ash, ¿verdad? Pues ella nos va a hablar desde el punto de la identidad que ella tiene en Dios, ¿verdad? Así es. O sea, el rol que tiene como hija del Dios Todopoderoso. Sí, amén. Y creo, Male, que lo dijiste muy bien. Los roles no nos dan valor, ¿verdad? Porque tal vez pueda haber alguna mujer que diga, bueno, yo decidí no ser mamá o yo no pude ser mamá. Y entonces, muchas veces, ¿verdad? La mentira es que esos roles nos dan valor. Sin embargo, lo único que nos va a dar valor es Jesucristo en nuestra vida y el ser hijas de Dios. Ese es nuestro mejor rol. Es el rol que nos hace vivir plenas, que nos da identidad y que es necesario tenerlo como punto número uno en nuestra vida. Y que a veces por los afanes, por la sociedad que nos hace ser diligentes o eficientes en otras áreas, creemos inclusive de una manera inconsciente mal y lo dejamos de último, ¿verdad? El ser hija de Dios es como, ay, el último. Y realmente es un rol que debemos seguir reforzando en cada área. ¿Por qué? Porque como hija de Dios, en mi edad adolescente, porque muchas adolescentes nos puedan estar viendo, yo puedo ser bendición ahí. En mi rol de hija de Dios, cuando ya me case, puedo ser bendición ahí. En mi rol de hija de Dios, cuando sea madre, puedo ser bendición ahí. El ser hija de Dios es fundamental porque nos hace vivir desde esa identidad sana de saber a dónde pertenecemos y que pueda ser que tal vez en el área del matrimonio, estemos pasando tal vez un tiempo difícil, pero el ser hija de Dios es lo que nos sostiene en creer que sus promesas están para con nosotras, que nosotras también tenemos, ¿verdad? Esa responsabilidad como hijas, porque el ser hija de Dios también trae responsabilidades de hacer las cosas conforme a la palabra, conforme a Él no lo ha dejado. Entonces, es encontrar la plenitud, lo diría así. Cuando yo entiendo que soy hija de un Dios que me ama, no por lo que yo soy, sino por lo que Él es amor. Cuando yo entiendo que verdaderamente mi plenitud es Él
y que si tal vez no pude o decidí no ser mamá, no importa porque mi plenitud es Él. O tal vez si estoy casada pero tuve algún problema en mi matrimonio, no importa porque mi plenitud es Él y en Él voy a encontrar las respuestas, en Él voy a encontrar todo. Eso, Male, nos hace vivir satisfechas. Yo lo diría así, nos hace vivir satisfechas. Ahora, vivir como hijas de Dios es un entrenamiento, Male, porque es un aprender a vivir como hijas de Dios. ¿Por qué? Porque lo basamos mucho en nuestra vida natural, ¿verdad? En nuestra experiencia como con nuestros padres o nuestra experiencia con nuestro esposo, con nuestros hijos. Entonces eso puede a veces venir como a hacernos tambalear, pero lo que debemos sí ser muy intencionales en trabajar es nuestra identidad en Cristo, porque de ahí va a brotar toda la sabiduría que Él nos pueda dar, toda la capacidad que necesitamos para desenvolvernos en los otros roles. Así es, ¿verdad? Así de claro y contundente es quien puede sanar todos nuestros roles, es nuestra relación con Dios, ¿verdad? Amén. Con nuestro Padre, con el Señor Jesús y con el Espíritu Santo. Karina, te agradezco muchísimo el que pudieras abrir, ¿verdad? Con nosotros aquí en Hablemos en lo Secreto, que pues va a ser más público que secreto, ¿verdad? Esas áreas, esos roles de vida. Te agradezco muchísimo y pues gracias de nuevo. Muchas gracias, Male, por permitirme compartir, ¿verdad? Esto que te voy a decir ahora que estamos en lo secreto. Es la primera vez que hablo de varias cositas que dije acá, pero yo sé y estoy segura que será de bendición para muchas mujeres, que sí se puede y sí vamos a salir adelante porque con Dios todo es posible. Y te doy gracias a ti que nos has estado escuchando durante este episodio y como te dije al principio, ya sea por YouTube, por podcast o por En Lo Secreto Radio. Si tienes algún comentario, escríbenos y estamos para servirte y ayudarte si necesitas algún apoyo en relación a esos roles que hemos estado mencionando. Dios te bendiga y nos vemos a la próxima. Música, palabra de Dios, consejos, entrevistas y mucho más. Todo el día, todos los días, 24 horas llenas de inspiración. Estás en Lo Secreto Radio, el lugar de intimidad con Dios. Descubre un lugar de intimidad con Dios. Entra a www.enlosecreto.com y accede a devocionales, estudios bíblicos, reflexiones y En Lo Secreto Radio en vivo. Todo en un solo lugar. Conéctate hoy en www.enlosecreto.com y vive la experiencia. Finaliza En Lo Secreto. Te esperamos en nuestro próximo programa. Este programa es producido por el Departamento de Comunicación del Ministerio En Lo Secreto. Todos los derechos reservados. Realizado en Herpasa Creativa, productora de contenido.